Iglesia, buenos días. Qué honor para nosotros el poder estar junto a ustedes y hoy poder celebrar el nombre de Jesús. Y bueno, Josué, para nosotros es un privilegio el poderle servirle a la iglesia, poder servirte a ti, amada iglesia, a través de esta forma, poder producir para que el nombre de Jesús sea exaltado. Cada domingo siempre es una bendición y de verdad que hoy no es la excepción, es un domingo de ver la mano del Señor. Estamos súper contentos porque Dios ha ido restaurando familias, inclusive con la enfermedad que está hoy en apogeo. Dios ha ido obrando y Dios ha ido haciendo milagros. Hemos visto testimonios de familias. Este domingo es para celebrar. Este domingo creo que es para darle la gloria y la honra al Señor, no solo por lo que Él ha hecho, sino porque Él es Dios y es un domingo de celebración. Yo la verdad estoy muy contento porque la gloria de Dios nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. Quiero que ahí donde estás puedas escuchar este pasaje de la Biblia, que para mí es un rema y de verdad que es algo que a mí me inquieta y me hace pensar que Dios sigue haciendo cosas grandes. Dice su palabra en Salmo 118:24, dice: este es el día que hizo Jehová. Eso jamás lo voy a ayudar. Este es el día que hizo Jehová. Ahí donde estás me gustaría que tú digas: este es el día que hizo Jehová. Excelente. Nos gozaremos y alegraremos en él. Creo que es un gran día. Lupita, sin duda alguna, hoy la mano del Señor se sigue moviendo en nosotros. Amén. ¿Les parece, iglesias? Y para dar inicio a este servicio, un servicio especial. Decimos especial porque la presencia de Dios estará con nosotros de principio a fin. ¿Te parece si tomas la mano de tu familia ahí donde estás y puedes orar con tu familia para entregarle este tiempo al Señor? Pastor, oramos. Sin duda alguna, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que este día su mano siempre se mueva. Padre que estás en los cielos, te amamos y te bendecimos. Hoy es un día de celebración. Hoy su gracia está manifiesta con cada uno de nosotros. Gracias por tus milagros, gracias por tu misericordia y gracias por tu favor. Señor, hemos venido a gozarnos y a celebrar un domingo, que tu presencia nos abrace y nos bendiga de principio a fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Iglesia, permanece conectada con nosotros y a continuación vamos a disfrutar de una familia que va a inspirar y va a edificar nuestras vidas con todo lo que el Señor sigue haciendo con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda la familia Medina Alvarado. Yo soy Jenny, mi esposo Juan. Y este día queremos bendecirlos, queremos testificarles de las bondades de Dios a nuestras vidas, de cómo durante este tiempo el Señor ha mostrado su misericordia y su favor en nosotros y con nuestra familia. De verdad que estamos sumamente agradecidos por cada una de las plataformas, porque a través de los medios que Edifica Online está utilizando, estamos siendo bendecidos, edificados. Y es tan lindo saber de que tenemos opciones para poder seguir creciendo, para poder ser discipulados, seguir madurando y creciendo en el Señor. Queremos agradecer infinitamente por Mujeres Edificadoras, agradecemos por las opciones de YouVersion, agradecemos por cada tiempo online que tenemos, cultos. Damos gracias también por todos nuestros hermanos que detrás de cámaras están sirviendo, que detrás de todo esto están haciendo su labor para que pueda llegar a nosotros estas palabras de bendiciones. Bendecimos a nuestros pastores y les agradecemos infinitamente por todo lo que han hecho. Testificamos también, hermanos, que todo esto ha servido para que también en nuestra casa pueda haber un tiempo de salvación, y créanme que estamos llenos de gozo por esto. Amén, así es. Dios les bendiga, hermanos, y la verdad que estamos también muy agradecidos con el Señor. Ha sido bueno, ha tenido misericordia sobre todo de todos nosotros, ¿verdad? Amén. Y queremos invitarlos y motivarlos a seguir aprendiendo, ya que creo que no hay excusa, aún en estos momentos difíciles. Quizás no podamos congregarnos, pero no hay excusa para no buscar de Dios. Nuestros pastores están haciendo un esfuerzo, Dios nos sigue hablando a través de ellos, en cada emisión, en las diferentes plataformas en las cuales podemos encontrar los discipulados de ellos. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo, no hay excusa para estancarnos, hermanos. Nos motivos que sigamos adelante, compartamos también de la misericordia de Dios, ya que son momentos en los cuales Dios nos está también preparando y alistando también para seguir compartiendo de todo lo que también nos da de bendición para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, les amamos, muchas bendiciones. Amén. Qué alegre poder compartir como iglesia un domingo más, y me encantaría poder leerte lo que dice en Proverbios 55, 23 y 24, que dice de la siguiente manera:
Mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que obedecen. Por eso siempre confío en Él. Qué increíble promesa la que Dios nos regala en su palabra. Así que, ¿qué te parece si dejamos a un lado todo lo que nos preocupa? Todas las cargas, todos los problemas, todas las aflicciones y las angustias, todo eso que te puede generar ansiedad. Dejémoslo a un lado y concentrémonos en venir con un corazón lleno de gratitud para poder alabar al Señor, porque debemos descansar en que Él está al cuidado de nosotros, en que nada se escapa de su mano, en que Él ya tiene un plan y un propósito para tu vida y para mi vida. Así que dejemos eso a un lado. ¿Y qué te parece si nos concentramos en adorar con todo lo que tenemos y con todo lo que somos a nuestro Señor Jesús? Este es un buen momento para que juntos podamos exaltar y darle toda la gloria al Señor. Puedes cantar conmigo ahí desde casa. Al mirar las estrellas me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy fascinado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Decimos juntos. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Eres santo. Declara conmigo. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste, hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo rendido. Tanta gloria me asombra. Me asombras. Y decimos: estoy fascinado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y decimos: si no hay. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantarte santo. Y no hay. Y no hay
gracia caigo rendido hoy. Tanta gloria me asombra. Me asombras. Decimos una vez más. Me asombras. Una vez más. Me asombras. Gracias, Señor. Qué bueno que podamos sentir tu gloria este día, Jesús. Qué bueno es poder escuchar, Señor, lo que tienes para nosotros y que tú también puedas escuchar, Señor, nuestro canto, nuestra adoración. Puedes entonar esto conmigo y lo decimos juntos. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Caería ante ti, caería rendido ante ti. Es más fuerte. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Decimos una vez más, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer. Dilo. Me harías llorar o reír. Caería rendido ante ti. Cántalo con todo tu corazón. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Dilo fuerte. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que alabado sea tu nombre este día, Señor.
Gracias, iglesia, por unirte a este tiempo. Que Dios te pueda bendecir ahí donde estás, que Dios pueda hablar a tu vida. ¡Qué hermoso tiempo de alabanza el que acabamos de disfrutar! Gracias a todo el equipo que lo hace posible para que en cada reunión podamos adorar juntos a nuestro Dios. Quiero leerte rápido antes de pasar al tiempo de diezmos y ofrendas para que tú vayas preparando lo que has dispuesto en tu corazón a entregar al Señor. Lo que dice Proverbios 3 en un par de versículos, que dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Iglesia, te animo a que cuando dispongas en tu corazón lo que vas a traer al altar, lo que vas a traer al Señor, como tus diezmos y ofrendas, siempre sean lo mejor que puedas dar. Siempre sea con un corazón alegre y con un corazón lleno de gratitud, poniéndolo a Él en primer lugar siempre y reconociéndolo en todo lo que nosotros tenemos. En la pantalla van a estar apareciendo los números de cuenta para que tú puedas hacer efectiva tu transferencia, o si no, ya sabes, nuestras oficinas están abiertas para que tú puedas llegar y hacerlo de manera presencial si así lo deseas. Buen día, amada iglesia. En esta ocasión quiero compartirles acerca de las bendiciones de Dios a través del diezmo, lo cual podemos encontrar en la palabra de Dios en Malaquías 3:10, esta palabra de bendición que dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. En esta ocasión la palabra de Dios habla de bendecirnos. La intención de Dios es bendecirnos. Cuando nos manda a traer el diezmo, no nos dice traigan una parte, dice íntegro. Habla de completamente llevar el diezmo de todo lo que nosotros producimos y veremos las bendiciones. Así como nosotros las hemos visto en este tiempo, en esta ocasión que no nos ha faltado nada, Dios ha sido fiel. vidas hoy, que nuestro corazón sea esa buena tierra donde va a caer la semilla que Dios ha revelado a nuestro pastor, pero de nosotros depende que dé fruto y un muy buen fruto. Así que prepara tu corazón, prepara tu libreta para anotar y escuchemos lo que Dios quiere hablar a través de la vida de nuestro pastor general. Bendiciones, amados, es un gusto nuevamente estar conectado con ustedes. Ustedes saben que tenemos ya, pues digamos ya casi, vamos para 5 meses, ¿verdad? Que estamos
en casa, y obviamente esto pues siempre es un poco diferente la manera de adorar a Dios, de buscarlo, pero siempre hay una forma que el Señor nos permite hacerlo. Así es que yo traigo en esta mañana un tema que sin lugar a dudas va a despertar su inquietud. A veces algunos le llaman a esto masoquismo, me refiero al sufrimiento. Y yo encontré un tema que me parece que es un poquito reflexivo con respecto a que somos diseñados para afirmar nuestra fe a través del sufrimiento. Parece increíble, pero usted va a encontrar en la Escritura una serie de ejemplos donde muchos hombres, muchas mujeres tuvieron sufrimientos terribles, y después de ese sufrimiento, igual que Israel, tuvo un surgimiento. Fíjese bien, después del sufrimiento tuvo un surgimiento, y eso lógicamente nos da la pauta para examinar la Escritura y saber que Dios tiene preparado algo para nosotros. Así es que quiero que empecemos orando. Padre bueno, perdón, en esta hora te entregamos este tiempo para que tu palabra que va a ser predicada, Señor, sea con denuedo, con tu autoridad, y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya, que el Espíritu Santo, Señor, nos ilumine para entender estos tiempos, y por supuesto, Señor, también para que nuestro corazón no esté dañado, nuestro corazón esté sano, y traigas también conocimiento, y también, Señor, traigas una actitud correcta para tomar en cuenta lo que tú nos enseñes para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, amado, quiero empezar por definir siempre el tema que estamos hablando, qué significa. ¿Qué es sufrimiento? El diccionario nos define que el sufrimiento tiene algunas connotaciones. Por ejemplo, dice que es paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es aquello que usted tiene que esperar con calma, no precipitarse, lo contrario a impaciente. Una persona impaciente quiere todo rápido, lo quiere. Entonces, parte de las características que tiene el sufrimiento es la paciencia. La conformidad. No es lo mismo conformismo que conformidad. La conformidad tiene que ver con aceptar las cosas de la manera, con la perspectiva correcta, entender que Dios tiene control de todo y que debemos de conformarnos. Repito, no es lo mismo que ser conformista. Y tolerancia, con que se sufre algo, es aquello que tiene que ver con algo que ahí está el dolor, que ahí hay problemas, que hay dificultades. Pero el sufrimiento nos permite irlo tolerando, irlo soportando, dándole el tiempo a que cierren algunos dolores, algunas cicatrices, si le quiere llamar de esa manera, emocionales, y que nos hacen que tenemos que ir poco a poco teniendo cierto grado de tolerancia. Y también tiene que ver con padecimiento, es decir, que hay algo que indudablemente todos tenemos que pasar por el sufrimiento en alguna manera, en alguna medida, alguna enfermedad, un fracaso, en los negocios, en la familia, siempre hay un padecimiento. Y por supuesto, pues todo esto genera dolor, ¿verdad? Siempre hay algo que duele, ya sea emocional o físico, pero hay algo, ¿verdad?, que siempre nos afecta, y al final es una pena, es algo que cuesta superarse y que indudablemente nos lleva a veces hasta a frustraciones. Pero bien, esa es la definición que doy de sufrimiento. Pero ¿qué tiene que ver con este tema? ¿Cómo es que la fe va a mejorar y va a crecer a través del sufrimiento? Eso parece absurdo. Pues bien, veamos qué dice la Escritura. La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Está dando por sentado que usted puede tener muchos negocios, pero si solo hace las propuestas y no se las acepta, lógicamente no hay ningún negocio, simplemente son propuestas. Aquí dice: mejor es el fin del negocio, es decir, no solo la propuesta, sino que usted proponga un negocio y que ese negocio, lógicamente, usted lo realice para que tenga un final. Dice el fin del negocio que es su principio, por supuesto, porque usted cierra ese negocio. Pero lo relaciona de la misma manera con el sufrimiento. Dice: mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Nótese que está dando por sentado en la Escritura que el sufrimiento es parte intrínseca de las personas, del ser humano, del cristiano, y que lógicamente tiene que pasar por ese proceso de sufrimiento, y que lógicamente lo está dando como algo que es normal. Una persona que no ha sufrido, realmente no encuentro algo que no sea, no sé de alguien que no haya sufrido algo. Una caída, un golpe, qué sé yo, una pérdida de su esposo, de sus hijos, no sé. Pero no he encontrado a alguien que diga: yo nunca he sufrido. Todos en alguna medida hemos sufrido, incluso en el deporte, cuando usted le gana, usted sufre porque usted quiere ganar. Pero hay diferentes tipos de sufrimiento. Bien, vamos a ver cómo afirmo mi fe a través del sufrimiento. En primer lugar, el sufrimiento es importante y necesario para ser transformado.
Nótese que el sufrimiento hace una metamorfosis en nuestro corazón. El sufrimiento nos hace más sensibles. El sufrimiento nos pone en una condición que nos transforma, ¿sí? Cuando usted sufre, usted no tiene idea las cosas como pastor que experimento con algunas personas, algunos hermanos. Y claro que es muy fácil llegar usted a un funeral, ¿verdad? Y ver las familias que sufren y que usted le diga, hermano, lo siento. La verdad que a veces es solo un cumplido, ¿verdad? Es solo una manera social de decirle, mire, yo lo siento, pero yo ni conocí a esa persona, ¿verdad? Entonces, el sufrimiento notamos que sí trae una transformación. Vemos la gente después de un sufrimiento, de una pérdida de un ser querido, de un sufrimiento de cualquier tipo, la gente es transformada. Entonces, eso notamos que es una de las cosas que produce el sufrimiento. El sufrimiento hace que pierda poder el pecado. Nótese, por favor, que cuando uno sufre alguna enfermedad, por ejemplo, automáticamente el pecado lo debilita. Porque usted ya no puede hacer eso, porque puede morirse. Por ejemplo, una persona que consume alcohol, por ejemplo, y ya tiene una cirrosis hepática, sabe muy bien que eso, el sufrimiento que ha tenido en el hospital y que algunos han tenido operación o que le han quitado parte de su, no sé, de su páncreas, qué sé yo, ha habido un sufrimiento. Eso hace que el sufrimiento haga que pierda poder el pecado. Usted ya no puede pecar, pierde poder el pecado porque obviamente hay un sufrimiento. El dolor de la enfermedad impide, repito, seguir pecando. Conocí casos de personas que en algún momento de su juventud fueron un poquito intrépidos, un poquito agresivos, diría desordenados, y terminaron con una enfermedad venérea, qué sé yo, VIH. Entonces, ese sufrimiento, cuando yo llegaba a sus casas a orar por ellos y que estaban continuamente tomando los antirretrovirales y ver en su casa que todos los días agua caliente en los baños, y ese sufrimiento de su familia, esos rostros de reproche hacen que haya un dolor en nuestro corazón y automáticamente queremos cambiar, no queremos que eso prevalezca. El dolor del sufrimiento nos hace cambiar nuestras prioridades. Por supuesto, cuando usted no tiene ningún sufrimiento, usted vive su vida muchas veces como mejor le parece, y no me refiero a pecado, me refiero a Dios casi que no, pues sí, si usted le llega a una persona, yo recuerdo que hace unos 2-3 años todavía veíamos gente que venía de otros países, venía a visitar a los familiares, yo le decía a un hermano, no te he visto en la iglesia. Ay, es que vino unos familiares de Estados Unidos, ¿por qué no me traes a la iglesia? No, pastor, es que tengo que llevarlos a pasear. Entonces los domingos fácilmente se iban a la playa, fácilmente, así todo. Pero después de un par de cosas que sucedió, automáticamente cambian prioridades. Ahora no, y le dicen, no, mira, ahorita vamos a escuchar el culto, ¿verdad? Vamos a escuchar palabra de Dios. Ahora nos volvemos muchos a través del sufrimiento, nos volvemos más espirituales. Y por supuesto, eso hace que cambien prioridades, ¿verdad? Antes era, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto. Hoy no, hermano, vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Vamos a orar. El sufrimiento nos hace cambiar prioridades, por supuesto. El sufrimiento no debemos buscarlo, es decir, no es que yo voy a hacer algo para provocar el sufrimiento, pero tampoco evitarlo. Y claro, nosotros haríamos cualquier cosa por evitar el sufrimiento, pero debemos de entender que no es que se trate de que el sufrimiento hay que evitarlo, sino simplemente nos va a llegar. Ese es el mensaje central. El sufrimiento va a llegar y debemos de estar preparados y no debemos de rechazarlo como algo que no conviene. A veces el sufrimiento, repito, no solo nos hace cambiar prioridades, nos hace tener algo diferente de estilo de vida en nosotros, incluso como cristianos. Podemos ver, por ejemplo, que el sufrimiento afecta negativamente a los que están arraigados en la fe, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno está arraigado en su fe, ustedes vieron la prueba que estamos pasando como familia, después del caso de mi hijo, pues lógicamente queda todo un entorno, como ha quedado en muchas familias de ustedes, que quedan por aquí unos niños pequeños, que por aquí quedan algunas deudas, que por el otro lado otros hermanos quedan, y aquí en mi casa yo antes tenía a mi esposo que me hacía todo esto, o al revés, mi esposa esto, y yo con los niños con quién los dejo. Hay un grado de sufrimiento, ¿verdad?, que nos afecta negativamente a lo que estamos arraigados en la fe, nos activa, y eso nos ayuda a descubrir que hay cosas que debemos de hacer en el Señor y que por supuesto están ahí y que hay que cambiar nuestro estilo de vida. Pero a los que no están arraigados se apartan del Señor. Los que estamos firmes nos afirmamos más, porque decimos, no, esto está fuerte, arriba, afuera, ¿verdad? ¿Sí?
todos decíamos, no, vamos a ver la iglesia y que no, vimos que pastores están muriendo, médicos están muriendo. Entonces ese sufrimiento, hermanos, yo vi algunos videos de la gente cuando está agonizando, cuando ya el COVID avanzó tanto que sus pulmones están inflamados, está bloqueada su respiración, se están asfixiando, y ver esos cuerpos cómo saltan cuando se están muriendo. Horrible, es un sufrimiento, con solo de verlos, uno queda impactado. Eso automáticamente hace que uno tenga más cuidados. Pero claro, el que no está firmado en su fe se va al mundo. De hecho, ahorita algunos de ustedes que me están mirando probablemente estén pensando, no, yo para qué regreso, porque por el sufrimiento los apartó. Piensan que Dios no les escucha, no les quiere, o al revés, que Dios está obligado a cumplirles todo lo que les gusta, todo lo que quieren. Y claro, Dios no está para que nosotros recibamos lo que queremos. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Y por supuesto esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué rol juega mi fe ante el sufrimiento? ¿Cuál es mi actitud a tomar? Ante el sufrimiento, ¿qué debo hacer? Cerrar la cabeza, esconderme, no contarlo, empezar a ponerme... ¿Sabe usted que hay mucha gente que cuando tiene sufrimiento, usted lo nota en su rostro, por ejemplo, demuda en su rostro, no duermen porque hay insomnio? ¿Sabe usted que hasta la ropa que visten es ropa oscura, ropa triste, toda, ni siquiera se peina, si es una mujer o un hombre, no se afeitan, porque hay sufrimiento, y ese sufrimiento lógicamente está impactando su vida, cuando debería de ser algo que es importante y necesario para nuestra vida espiritual, para el crecimiento, para nuestra vida espiritual. Pero como no lo vemos de esa manera, nos victimizamos, y entonces lo paso al segundo punto. ¿Cuál es el rol entonces? No avergonzarse de la prueba que está pasando. Yo a muchas personas que nos han pedido oración, yo les pregunto, ¿no hay problema de que lo ponga usted como persona que está infestada de COVID-19? No, no me lo ponga. Me da vergüenza. ¿Por qué le da vergüenza? No, ¿qué va a pensar la gente? Y muchos, así en el anonimato, ni siquiera se atreven a decir, mire, ore por mí. ¿Sabe usted que yo como pastor les he dicho muchas veces, por favor, ore por mí? Por favor, necesito sus oraciones. Amados, tenemos que entender que el sufrimiento no nos tiene que avergonzar. No es que estemos pecando. Hay gente que piensa que está sufriendo, y tiene razón a veces la gente, porque yo escucho gente que dice, vaya, ya era tiempo. No, pastor, es que ya hasta se tardó Dios. Señor, te tardaste. Porque estamos pensando que la persona debe de sufrir, porque nosotros calificamos o descalificamos a la gente y creemos que eso es necesario, que sufran porque han cometido alguna falta, algún error. Un momento, el sufrimiento podemos provocarlo nosotros, pero en este caso yo estoy tratando de darnos cuenta que el rol que nos corresponde es no tener vergüenza ante la prueba que se esté pasando. El sufrimiento debe ser parte de... Romanos 12 dice, gozosos en la esperanza, ¿ok? Sufridos en ¿qué? En la tribulación. Es decir, que nosotros tenemos que estar gozosos, ¿verdad? En la esperanza, sufriendo, obviamente, la tribulación, pero debe estar constante en la oración. Tenemos que entender que eso nos tiene que llegar, la tristeza va a llegar a nosotros. Por supuesto, nos vamos a sentir algunas veces frustración, querer abandonar todo. Es parte del sufrimiento, es normal. Hermanos, estamos viendo, si yo me pongo a ver la escritura, el capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, y yo empiezo a ver del versículo 1 hasta el 6, y empiezo a observar, hasta pareciera que estamos en la tribulación. Por supuesto, no lo estoy afirmando, pero estoy tratando de mostrar que hay un grado de sufrimiento que ya tiene el mundo, no solamente El Salvador, no, estoy hablando del mundo entero. Hay un sufrimiento, hay un colapso económico. Hay solo en este país ahorita 27,000 personas sin empleo. Hay en el mundo millones de personas ya sin empleo. Va a haber un sufrimiento mayor, va a escasearse el alimento. Ya algunos han asegurado que en el 2050 no hay agua. Ya se acabó. Es decir, va a haber sufrimiento mayor del que tenemos. Entonces, debemos de estar preparados ante ese sufrimiento. Probablemente no es que nosotros busquemos el sufrimiento o que andemos provocando sufrimiento, porque podemos hacerlo, por supuesto. No, yo estoy hablando del sufrimiento que nos va a llegar como parte normal de lo que está pasando en nuestro entorno. No estamos expuestos como cristianos, que estamos seguros en Cristo, por supuesto, que estamos protegidos del Señor, ni le quepa duda, que Dios nos va a guardar y nos va a bendecir, ni tenga la menor duda. Dios está con sus hijos, pero el sufrimiento va a llegar, el sufrimiento es normal.
El sufrimiento es parte del estilo de vida que tengamos. El sufrimiento tiene que ser parte de nuestro desarrollo como cristianos. ¿Qué dice la Biblia? Segunda carta a Corintios, capítulo 1, versículo 6. Dice, pero, oiga bien, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. La tribulación nos tiene que llevar a consolar. ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo se le conoce como en griego el Paracleto? Al Espíritu Santo se le conoce como el Consolador. Porque necesitamos ser consolados. Y salvación. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Fíjese bien, la cual se opera en el sufrir. ¿En qué se opera la consolación y salvación? En el sufrir. Tiene que haber. ¿Sabe usted que algunos hemos tenido el sufrimiento, y yo me incluyo, que cuando nos convertimos al Evangelio, amados, sufrimos porque a veces la misma familia nos margina? Claro, tiene que haber sufrimiento. Yo perdí muchos amigos, donde yo trabajé en la empresa que estuve durante 34 años, 36 años. Después estuve como asesor 3 años y medio. O sea, yo pasé más de 40 años en la compañía, donde tenía muchos amigos. ¿Sabe usted que perdí muchos amigos cuando yo me hice cristiano evangélico? Yo sufría, amigos de confianza que después ni me hablaban. Yo era el aleluya para sufrir. ¿Sabe usted que cuando yo conocí al Señor a los 15 años, recuerdo que un familiar mío llegué a su casa y me dijo, aquí no te conocemos. Aquí, desde que tú te hiciste evangélico, yo no era ni pastor ni nada, te hiciste evangélico. Es más, yo solo era simpatizante, más. Si yo vine a empezar mi ministerio ya formal, ya como cristiano hace 35 años, ¿sí? Pero 40 años atrás ya había tenido mis primeros espacios, mi primer tiempo con el Señor. Y tuve que tener el sufrimiento del rechazo de mi familia. Tú ya te hiciste hereje. Así es que, hermano, va a haber sufrimiento. ¿Sabe usted que cuando yo empecé ya mi cristianismo formal, mi esposa no era cristiana? Y hubo un rechazo, ¿verdad? Eran batallas de religión, ¿verdad? Hay un sufrimiento. Y yo luchaba porque eso fuera y oraba por ella para su conversión, hasta que Dios lo hizo. Pero hay un sufrimiento. Eso es parte normal, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Está diciendo, mira, no te vas a escapar. Entonces, si no te vas a escapar y va a llegar el sufrimiento, entonces, ¿para qué bendito lo rechazas? ¿Para qué bendito te victimizas? Pastor, ¿y cómo sabe? Tu lenguaje lo dice. Si tú eres una persona que da sufrimiento, ay, mira, aquí donde ves, mire, yo no he comido, aquí donde ves, todos nos va a pasar eso. Pero tenemos que aprender a salir adelante con la ayuda de nuestro Dios. Dígame amén, por favor. En la prueba y sufrimiento, porque es parte de la formación del carácter y madurez. Mire, no hay cosa más tremenda que si hay sufrimiento es porque hay dolor, ¿sí? Siempre hay dolor y hay sufrimiento. Pero ¿sabe por qué? Porque hay disciplina, o hay castigo, o hay azotes. Y todo eso nos lleva a carácter y madurez. ¿Sabe usted que Jesucristo, nuestro Señor, tuvo que tener el proceso de madurez que dice Efesios 4:14, por ejemplo, 4:13? Si usted ve el 4:11, dice que Él constituyó a los 5 ministerios. El 12 dice, ¿para qué es que los constituyó? ¿Sí? Para edificar a la iglesia, para prepararla, para tenerla lista para lo que venía para estos tiempos, ¿sí? Y después nos dice que es para llegar a la madurez, a la estatura de Cristo. ¿Y cómo consideramos, cómo es que Jesucristo llegó a la madurez? Porque el fruto del Espíritu es lo que nos lleva a la madurez. Paz, benignidad, fe, ¿sí? Mansedumbre. Eso nos lleva. Pero hay un grado de sufrimiento para lograr eso. ¿Usted cree que tener paciencia es fácil? Por supuesto que no. Yo lo entiendo. Pero el sufrimiento entonces no lo tenemos que ver como algo adverso, sino el sufrimiento va a llegar con que, hermanos, para cosas tan insignificantes para el mundo, a veces sufrimos y lo soportamos. ¿Sabe usted que yo muchas veces cuando competí, yo recuerdo que de las 17 maratones que corrí en mi vida en competencia, ¿sí? Algunos de ustedes saben que yo estuve en Boston, en Miami, en Nueva York, y fui a correr. Y sabe usted que cada maratón, amados, uno del kilómetro 30 en adelante casi que agoniza. Le duele a uno todo, uno sufre, se ampolla los pies. Yo llegué a veces con los pies todos, a veces hasta sangrando. Llegaba todo lastimado. ¿Y cómo para el mundo, para una corona que no sirve para nada,
sufrimos y no podemos sufrir por el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Tal vez tú eres de las personas que has puesto algunos mensajitos en las redes sociales y te han criticado, y como sufriste el rechazo de la gente, hoy ya no lo haces. No, amado, por el contrario, es parte normal que te va a ayudar a tu crecimiento y madurez espiritual. Pastores que me critican, déjalos. Si te critican es porque estás haciendo algo. El diablo nunca va a dejar en paz a alguien que esté molestando, pero si tú estás tranquilito, el diablo no te va a molestar. El sufrimiento, en tercer lugar, es parte de la voluntad permisible de Dios. La voluntad absoluta de Dios es: yo soy Dios y punto. Pero la voluntad permisible es que Dios permite el sufrimiento para un desarrollo de madurez, desarrollo de tu mismo cristianismo. A veces los padres tenemos que sufrir con nuestros hijos. Sí, los que hemos tenido hijos pequeños y después llegan a ser adultos, ha habido algún hijo es más inquieto que el otro. Y hemos tenido sufrimientos. Eso nos ha hecho madurar como papás, ¿verdad? Saber que tomamos malas decisiones en algún momento, no tomamos decisiones correctas. Nos ha causado sufrimiento, por supuesto, pero el sufrimiento nos lleva, nos amolda, nos ablanda, ¿sí? ¿Sabe usted que en algún momento de mi vida yo tuve que visitar presos? Por ejemplo, iba yo a la cárcel, y no iba yo porque estuviera preso, iba yo a visitar. Y muchas veces yo decía: Señor, esto está aquí terrible. Me sensibilizaba porque yo decía: Señor, esta gente cómo sufre acá. Ah, no, definitivamente ese sufrimiento te hace pensar: digo, Señor, tengo que hacer algo, necesito hacer algo. Cuando yo pasé en mi vida, cuando yo me convertí al Evangelio, ese contado, yo pasé 6 meses que estuve mal de mis riñones. Yo producía cálculos renales de manera impresionante. Yo recuerdo que vine sangre casi como 6 meses. Mi hemoglobina estaba por los suelos, yo bajé de peso, yo sentía que me moría. Y ese sufrimiento, ¿a qué creen me llevó? Estar aquí parado ahora. Porque yo no quería. Yo quería hacer mi voluntad. Yo estaba en mejor época de ganar medallas. Estaba en mejor época económica. Me encontraba yo con mi fuerza. Es decir, yo me sentía que no necesitaba de nadie. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Mostrarme a través del sufrimiento una transformación en mi vida para estar parado acá. Yo hago un paréntesis. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo están sufriendo por algo, se están resistiendo al sufrimiento, pero no saben qué es la manera, esa es la herramienta que está usando Dios para traerte a sus pies? Está sufriendo ahora mismo por un ser querido. ¿Sabe usted que Dios a veces nos toca lo que más amamos y ese sufrimiento nos lleva a buscarlo a Él? Pastor, ¿qué está diciendo? Revisa la Biblia. ¿Se acuerdan Génesis 22, por ejemplo? Ahí le dijo Dios a Abraham: entrégame a tu hijo, ofrécemelo en holocausto en el monte Moría. El capítulo 22 usted lo va a ver. El joven llevaba la leña, llevaba todo, y el camino, que eran 3 días, le preguntó: papá, y el holocausto, ¿y tú eres, hijo? El sufrimiento de 3 días lo voy a sacrificar. Dios me lo ha ordenado. Me imagino que para Abraham ha de haber sido un sufrimiento terrible, 72 horas llevando a su hijo a sacrificarlo. Y va a sacrificarlo, ¿no? Y otra vez, Jehová proveerá. Ahí aparece la palabra Jehová Jireh. Jehová proveerá. Porque, hijo, verá el cordero. Y a mí me encanta, porque si usted ve Génesis 22:13, dice que Él va a darnos el cordero. Jehová proveerá el cordero. Y sabe usted que cuando iba ya Él a matarlo, a sacrificarlo, Dios lo detuvo, dijo: para tu sufrimiento, se termina tu sufrimiento. Y dice la Escritura, en el versículo 18, impresionante, que dice que ahí ya estaba el sustituto. Ya no era un cordero, era un carnero. Aleluya. Ya no era el hijito, sino era el papá. Ya había dado Dios el sustituto. Amado, para tu sufrimiento, para tu dolor, siempre hay un sustituto, siempre hay una bendición de Dios, siempre hay un respaldo de Dios. Dios te va a levantar y tú tienes que estar presto a entender que el sufrimiento Dios te lo va a quitar. No es permanente, pero lo necesitas, lo necesito para que podamos tener una transformación de nuestra vida. Veamos el hermano Job, que tanto hemos hablado de él en estos días. Job 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí que todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Mire, amado, ustedes conocen bien la historia de Job, no tengo que describírsela. Pero el grado de sufrimiento lo vemos en diferentes maneras. Yo quiero que nos enfoquemos en esto. El enemigo nos engaña para desanimarnos y olvidamos que Dios tiene el control y lo permite. Todo el mundo, por alguna razón, por esta pandemia,
está pensando que Dios es un Dios bombero. Ahorita, Señor, ayuda. Y como que llega Dios con una pipa, ¿verdad? De agua. Vaya, voy a echar esa agüita acá. Señor, me estoy muriendo. Vaya. No, amados, es lo contrario. Es Dios quien tiene el control de todo, ¿sí? Es Dios quien tiene la potestad de todo. Él puede quitarlo, pero en su voluntad permisible lo hace para que nosotros crezcamos espiritualmente. Pastor, pero de otra manera no entendemos. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo, por favor, solo cuestiónese, ¿a dónde estaría usted ahorita si no estuviera abiertas las calles, estuviera abiertas las playas, estuvieran abiertos los hoteles, estuvieran abiertos los aeropuertos? ¿Dónde estaría? Yo le pregunto, ahora, 2 de agosto, sí, me está escuchando, que viene la fiesta de agosto aquí en este país. ¿Estaba usted pensando estar en este momento en su casa escuchando un mensaje? ¿O estaría usted pensando, o ya estaría usted en otro lugar, en otro país, en una casa que no es la suya, sino en un hotel, en una piscina? ¿Se dan cuenta cómo este sufrimiento nos ha llevado a entender que Dios tiene el control de las cosas? Que Dios tiene dominio, que Dios espera que nosotros reaccionemos. Amados, nosotros tenemos que entender que todo esto Dios lo está permitiendo para que haya una transformación, haya un cambio. Vamos a ver qué dice Jueces capítulo 2, versículo 3. Dice, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. Oiga bien, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Fíjese que en este pasaje lo que nos está ilustrando, cómo en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que está pasando en este tiempo. ¿Sabe usted que en los jueces, mientras hablamos del libro, en este caso de Josué, que todo es de conquista, de victoria, excepto la de Jai, todo es victoria, ¿sí? De los 32 principados, 31 de ellos ganó y solo uno perdió, ¿sí? Y volvió a conquistar Jai. Pero note por favor que en jueces no había, todo es fracaso, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe usted que en este tiempo es exactamente lo que sucede? ¿Y sabe usted que lo que está diciendo? Dice que tus mismos, fíjese bien, por tanto, yo también digo, no los echaré. ¿Sabe usted que Dios mismo no puede quitar ahora la pandemia porque no le da la gana? ¿Y sabe por qué? Porque muchos solo a través de eso estamos buscando a Dios. Fue necesario que tuviéramos el dolor de estar viendo gente que está muriendo para haber cambiado. ¿Sabe usted que ahora mismo con el dolor y el sufrimiento que estamos teniendo ahora es cuando nos hemos acordado de Dios? ¿Sabe usted que tengo personas que me hablan? Pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Digo, mire, la iglesia somos nosotros, el templo. Pues sí, pero ¿cuándo lo va a abrir? Si usted tenía 2 años que no llegaba al templo, amado, ¿qué le ha hecho cambiar? No, pastor, usted sabe. Claro, el sufrimiento nos ha hecho llegar. Ay, ahora todo el mundo. ¿Sabe usted que antes toda la gente, todos los domingos decían, yo tengo que trabajar y que no sé qué? ¿Sabe usted que ahora dicen, no, es el día del Señor? Porque el sufrimiento ha sido necesario. Dios les advertía de cómo evitar el sufrimiento. Nótese esto, por favor. En el pasaje anterior vimos que Dios dijo, tus propios enemigos te van a estar aquí metidos en las costillas, en tus costados. No los voy a quitar, te los voy a dejar. Amados, yo creo que esta pandemia es para que reaccionemos. Yo creo que esto ha sido, amados, no ha sido una gripita ahí, amados, es en todo el mundo. A mí me dicen estadísticas que mire que el 1% comparado con no sé qué, compáreme todo lo que usted quiera. Pero la gente que se está muriendo. Y sabe usted que lo que más, a mí hay algo que realmente a mí me deja pensando. Dios tiene el control tanto de todo esto, como yo digo, por una razón. No hay uno que no esté en los designios de Dios que no decida llevárselo si ya está en su plan llevarlo. Nadie lo va a detener. No le importa al Señor si es gobernante, si es médico, si es enfermera, si es pastor. No digamos que sea cualquier persona que no tiene, en este sentido, tal vez que esté en la primera línea, por ejemplo. Dios tiene el control, Dios sabe lo que está haciendo. Dios les advertía de cómo evitar el sufrimiento y de mantenerlo hasta aprender la lección. ¿Cuándo termina el sufrimiento? Hasta que termina, oiga bien, la lección, hasta que aprendemos la lección. ¿Cuándo va a terminar este dolor, pastor? Hasta que aprendamos la lección. Si no hay consecuencias,
no hay aprendizaje. El secreto entonces para que el sufrimiento no solamente se minimice, no solamente se retire, amados, es cuando se logra el propósito. Cuando Dios sabe que ese propósito de ese sufrimiento te lleva a un cambio de vida. Entonces, ¿por qué no mejor entender y revisas en tu propia vida qué es lo que te lleva a este sufrimiento y páralo? Ahí está. Pero necesitamos entender que Dios nos está hablando. Él quiere saber, qué hay en tu corazón. Oye bien, Él quiere saber qué hay en tu corazón. El sufrimiento nos hace más sabios y que Dios nos hable. Ah, no, hombre. Nos ponemos sensibles. Usted no tiene idea. Usted sabe que yo muchas veces como pastor preparo los desayunos y todo, pero usted sabe que estos días me ha dado Dios una sensibilidad impresionante. Claro, si no salgo más que cuando voy en las mañanas me salgo para la montaña un rato, voy a caminar, a trotar o a orar, pero yo en fuera estoy aquí en mi casa, tengo más oportunidad de hablar con el Señor. Yo veo el sufrimiento de personas que un pastor no tendrá esta medicina, hacemos un esfuerzo, vaya, mire hermana, le vamos a dar ahorita la mitad de la medicina, o le vamos a dar ahorita el médico y déjanos ver cómo hacemos la medicina, como estamos haciendo con la mayoría de todos ustedes. Tenemos 250 familias que se están viendo sus niños, los del CDI, amados, y todos reciben ayuda, de alguna manera, todos. Y sabe usted que Dios nos ha permitido ver que en medio de ese sufrimiento, la gente le digo, amado, conéctese. Escuche la palabra de Dios. Y la gente hoy se vuelve más sensible. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Cuándo es que para el sufrimiento? Hasta que se logre el propósito. El sufrimiento no es casual. Tiene que haber una necesidad de conocer cómo pararlo. El sufrimiento nos ayuda a descubrir que la disciplina y el amor de Dios son compatibles. Ah, qué cosa más. Mire, yo siempre me pongo a pensar, ¿cuál fue el sufrimiento de Jesús? ¿Usted lo que quiere ver? Vaya a Isaías 53 en su casa. Ay, no. Dice la Biblia que Jesús, dice ahí, que fue experimentado en quebranto. ¡Wow! O sea, que tuvo la experiencia del quebranto. ¿Sabe usted que 3 veces le dijo a su papá, papi, ¿sí?, si pudiera pasar de mí esta copa? ¿Y sabe usted que papá cayó? ¿Sabe usted que un día antes de la cruz, dice la Biblia que cuando él estaba orando, su sudor, miren el grado de sufrimiento que tenía Jesús, su sudor, dice que eran como gotas de sangre. Jesús estaba sufriendo. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Y sabe usted que eso no lo quitó Dios. Porque si le hubiera aceptado a Jesús y le quita el sufrimiento, amados, no hubiéramos sido salvos nosotros, siguiéramos muertos en delitos y pecados. Entonces, Dios, si a su propio Hijo no le quitó el sufrimiento hasta llegar al propósito, ¿qué te puedes esperar tú y yo? Nos va a llevar al límite, nos va a llevar hasta el momento donde tenemos que buscar, decirle, Señor, tienes razón, yo necesito cambiar, yo sé que este sufrimiento me está doliendo, Señor, pero Señor, yo ya quiero algo distinto. Amado, es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de decirle, Señor, tienes razón, ya no soporto el sufrimiento. Amados, ¿por qué Faraón aguantó 10 plagas? Si pudo aguantar la primera. Y sabe usted que de las 10 plagas después, todavía fue a buscarlos para regresarlos. O sea que se estaba echando la platada para que hubieran sido otras 10. Yo te pregunto y hago un paréntesis, ¿cuántas plagas tú quieres en tu vida? ¿Cuánto quieres más que Dios trate contigo? ¿Quieres sufrir más? Tú lo decides. Nosotros decidimos. No queremos cambiar, Dios nos va a apretar. Porque la disciplina y el amor nunca van separados. Número 4. Activar mi fe en Dios en medio del sufrimiento nos transforma. Por supuesto que nos transforma. De ser cantores nos hacemos adoradores. Sí. ¿Cuántos de los que estamos ahorita viendo, alguna vez nos había ocurrido poner un audio? Señor, yo quiero testificar que en esta situación no me ha faltado el pan en mi mesa. Nos transformamos, ya nos atrevimos. ¿Cuántos de nosotros en medio de esta pandemia nos hemos dado cuenta que el Señor no nos ha defraudado? Tenemos el pan en nuestra mesa, ¿sí? Y ahora vendemos cositas, y verdad, y hacemos la cacha que hace unos 6 meses usted no lo hubiera hecho. Yo ¿cómo? Me quito el caché. Aquí no hay caché, hay que crecer los cachetes, hay que comer, por supuesto. El sufrimiento.
Así es que, amados, el sufrimiento nos transforma, pero nos transforma para bien, no para mal. ¿Qué dice la Biblia? Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado el médico todo cuanto tenía, ninguno había podido curar. Sí, miren hermano, esta mujer pasó 12 años. Y yo quiero que lea esto. Cuando hay sufrimiento, activo mi fe. Si esa mujer no hubiera sufrido 12 años, no hubiera activado su fe nunca. Quiere decir que el sufrimiento fue necesario para activar su fe. Quiere decir que la falta de fe de muchos de nosotros es porque el sufrimiento no ha llegado. A veces tendrá Dios que llevarnos a un nivel de sufrimiento tal para que nuestra fe crezca. Tenemos que perder un trabajo para confiar en que Dios puede levantarnos. Tiene que decirnos el médico, mire, yo ya no sé qué hacer, ya le di todo lo que podía darle como médico, pero ya no puedo más. Entonces activamos nuestra fe, porque Señor, me voy a morir. ¿A cuánto nos han dicho? Mira, ya, aquí no se puede hacer nada, solo Dios. Ay, Señor, con el sufrimiento, rapidito, ¿verdad? Usted busca a Dios. Cuando hay sufrimiento, activo mi fe para creer que Dios puede hacer algo maravilloso. Mire que al final todo el sufrimiento nos lleva a ver gloria de Dios, nos llega a ver cosas sobrenaturales, nos llega a ver milagros poderosos. ¿Qué dice la Escritura? Dice Romanos 8:2, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero, óigame bien, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios está diciendo, mira, tu paciencia tiene que ver con tu sufrimiento. Aguántala o cumple el propósito. Aquí cada quien lo elige. Amados, pero pastor, si yo ya dije al Señor que sí estoy claro, que yo ya... Lo que pasa es que no es lo mismo decirlo que creerlo. Dios en la predestinación ya vio nuestro principio y nuestro final. Sabe si somos sinceros o no lo somos. Pastor, yo ya le lloré. Te puede llorar lo que quiera. El Señor no ve tus lágrimas, sino ve tu corazón. Porque las lágrimas, pues, perdóneme, pero pueden ser lágrimas de cocodrilo. El Señor ve tu corazón. Él sabe que hay dentro de ti. Entonces, hay una batalla campal. Oye bien, mire, yo aquí lo puse de esta manera. Hay una batalla campal. ¿Sabe usted qué batalla campal? A donde entran muchos luchadores al ring, ¿se ha fijado? No solo entra uno. Es una batalla campal, entra uno, entra el otro, entran de relevos, lo ayuda el otro. Y la lucha campal es bien simpática porque entran varios peleadores. Pues sabe usted que en el momento del sufrimiento hay una lucha campal. Esa lucha campal, ¿sabe quién es? La paciencia y la esperanza. Son los buenos, digamos así. ¿Y sabe contra qué luchan? Contra la aflicción del sufrimiento. Esa es la lucha campal que hay. La paciencia y la esperanza luchan contra la aflicción del sufrimiento. La paciencia, Señor, ya no aguanto. La esperanza, Señor, espero que pronto pase esto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a ganar la paciencia y la esperanza? Le va a ganar la aflicción y el sufrimiento. Amados, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de propósitos. Y si aún tu sufrimiento no ha sido suficiente, apretará para llevarnos al punto número 5. El sufrimiento por Cristo es prerequisito para reinar con Él. Es más, pues ya, pastor, yo aquí estoy, mira, a mí no me mueve nada, yo no he sufrido ni nada. Bueno, te tengo una noticia. ¿Sabías que el sufrimiento es prerequisito para reinar con Cristo? Pastor, ¿qué está usted diciendo? Tenemos que sufrir. Bueno, se lo voy a leer. Segunda carta a Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, entre paréntesis, si sufrimos, es decir, si resistimos también, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Quiere decir que en el momento del sufrimiento podemos caer en el error de negarlo. Y ahí es donde tenemos que estar. En el sufrimiento tenemos que resistirlo. Tenemos que entender que hay cosas que aunque no las entendamos, Dios nos va a llevar. Nos está puliendo, nos está llevando a otro nivel, ¿sí? Nos está pasando a otra esfera espiritual, a otra esfera, yo diría, sobrenatural, a otra dimensión, otro grado de fe, otro grado de confianza. ¿Por qué? Porque Dios así trabaja. Nuestro sufrimiento nos va a hacer que entendamos que lo que Dios quiere es pulirnos, pasarnos a otro nivel. Y por eso yo puse esta frase aquí. Si el árbol es santo, también las ramas deben ser santas y el sufrimiento es para transformación. ¿Sabe usted que aquí sin santidad nadie verá al Señor? ¿Sabe usted que Dios tiene que tratar con nuestro corazón para que entendamos? ¿Sabe usted que tiene que haber un momento donde
amados, no podemos, tiene que haber un grado de sufrimiento en cuanto a nuestra carne. Nuestra carne tiene que ser molida, porque nuestra carne quiere pecado, solo se alimenta de maldad, de pecado. Entonces yo puse acá, si el árbol es santo, también las ramas deben ser santas. El sufrimiento entonces es para transformación. Una cita bíblica más. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¡Wow! Quiere decir que la persona que te esté enseñando tiene que ser sufrido. En otras palabras, yo tengo que haber sufrido para poder tener la categoría de poder enseñarte. Lo leemos de nuevo. Segunda carta de Timoteo 24. Porque el siervo del Señor no debe ser peleonero, ¿sí? No debe ser buchinchero, sino amable. Hasta ahí vamos bien. Para con todos, apto para enseñar, sufrido. Yo decía, Señor, ¿y por qué sufrido tengo yo que ser? Porque si yo he sufrido, puedo enseñarle del sufrimiento. Por eso es que cuando viene el dolor, dice la Biblia que la unción viene del sacerdote de la cabeza, baja por las barbas, y cuando baja por las barbas, baja a los hombros y baja las vestiduras. Amados, como pastor, debo de pasar por el crisol igual que ustedes. ¿Cómo bendito les puedo enseñar del sufrimiento? ¿Cómo les puedo enseñar de una fe firme si yo mismo no lo he experimentado? Es parte natural, normal. ¿Cómo yo me voy a sensibilizar de una persona enferma si yo no he tenido enfermos? O yo mismo enfermedades. ¿Cómo yo puedo entender a aquel que está en una situación caótica, grave, si yo no lo he experimentado? No quiere decir que cómo voy a entender a un drogadicto, tengo que ser drogadicto para entenderlo. No, hablo sobre el sufrimiento. Hablo sobre cómo lograr entender que el deseo de Dios es que tengamos un cambio. Y voy a terminar con esto. Un cristiano debe tener experiencias de paciencia y esperanza para superar el sufrimiento. Un cristiano debe tener experiencias de paciencia y esperanza para superar el sufrimiento. Amado, he terminado, no sin antes decirte que ahora mismo tú que estás sufriendo, tú debes de entender que es el tiempo de Dios. Es el tiempo de buscar el corazón de Dios. Lo decía en el mensaje del domingo pasado. El padre nunca fue a buscar al hijo. Ve al hijo pródigo, nunca lo fue a buscar. ¿Sabe usted que el hijo pródigo fue a buscar a papá? Amados, Dios desea que con nuestro corazón abierto lleguemos. Papá, aquí estoy. Papá, este sufrimiento ya no lo soporto. Papá, ya entendí el propósito. Papá, yo quiero rendirme a tus pies. Papá, ya entendí que estoy siendo... Amados, nuestro corazón va a ser transformado si entendemos la perspectiva correcta de lo que está aconteciendo en nuestro entorno. La pandemia no es para estar encerrados en la casa jugando y cambiando y jugando cartas o siendo innovadores para divertirnos, para no aburrirnos. No, amado, eso puedes hacerlo, pero no ese es el propósito. El propósito es que entiendas que dentro del sufrimiento hay un anhelo de Dios, un anhelo ardiente de que tú y yo cambiemos. Hay un anhelo de que haya en tu corazón el deseo de servirle, de agradarlo, de hacer lo que Él ha diseñado para ti. Así es que yo quiero pedirles a todos que ahí donde están, cierren sus ojitos y vamos a orar. Padre bueno, gracias por este mensaje. Gracias, Dios, por entender que el sufrimiento nos hace cambiar de rutina, nos hace transformar nuestra vida espiritual, nos hace afirmarnos, Señor. Pero sabemos que en esta hora habrán personas, Señor, que su dolor es intenso. Yo quiero interceder por ellos, Señor, para que vea su corazón y si ya es el tiempo de madurez, de cambio, Señor, pare su sufrimiento. Señor, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, de las familias que se están muriendo, de los padres, de los hijos. Señor, estamos entendiendo que este mensaje, Señor, es para cambiar nuestro corazón. Y por eso en esta hora entrego a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levanta tus manos y vamos con la bendición sacerdotal. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz y misericordia. Que Jehová te mantenga como cabeza y no como cola. Que tengas para tu vida bendición y no maldición. Que tengas vida y no muerte. Que tengas salud y no enfermedad.
y que el rocío del cielo venga sobre tu tierra para que fructifique toda la buena semilla que siembres. Y por fe lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios me les bendiga y que ese corazón sufrido nos haya servido para transformarnos y poder agradar a nuestro Dios. Bendiciones. Qué predicación más gratificante. Pastor, tus palabras nos refrescan el alma, el corazón y vivifican nuestro espíritu. Dios siempre obrando a través de la palabra de nuestro pastor. Sin duda alguna, es una gran predicación. Pastor, te honramos y te bendecimos. Vamos desafiados y retados con una palabra de bendición. Definitivamente un tiempo de bendición a donde hemos sido refrescados por el Espíritu. Y sobre todo nos llevamos el reto de poner en práctica todo lo que hemos aprendido y hemos escuchado en esta mañana. Pero iglesia, no queremos terminar este servicio sin antes ponernos en común acuerdo y tener un tiempo de oración. Una oración a donde vamos a entregarle nuestras cargas y peticiones delante del Señor, pero también le vamos a pedir a que pueda bendecir nuestra semana. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta mañana te queremos agradecer. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, por alimentarnos, Señor, y darnos la porción necesaria para nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que esta palabra cobra vida en nosotros y nos volvemos hacedores, Señor. Pero también te pedimos, Señor, y ponemos nuestras cargas delante de ti. Cada petición de tu pueblo la exponemos delante de ti, Señor, creyendo que tu perfecta voluntad nos abraza y que tú nos vas a bendecir, Señor, conforme a lo que tú tienes planeado para cada familia. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que los enfermos son sanos para gloria de tu nombre. Que tú visitas los hospitales, las camas, las habitaciones, Señor. Cada casa, Señor, a donde ahora hay peticiones de sanidad. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú haces extensivo tu favor, Señor, y tocas cuerpos, los bendices y los sanas, Señor. Pero también depositamos todo tipo de necesidades en tus manos, creyendo, Señor, que tu perfecta voluntad está sobre nuestras vidas y tu bendición nos va a alcanzar, Señor. Bendice los días que están por venir. Bendice, Señor, con fuentes de empleo. Bendice a cada familia, Señor, que ahora está conectada creyendo, Señor, que tú eres suficiente para cada necesidad, Señor. Te amamos, te honramos, Señor. Amamos, Señor, tu presencia y más que pedirte, Señor, anhelamos que tu presencia misma esté siempre con nosotros, Señor. Que nos fortalezcas, que renueves nuestras fuerzas, Señor. Que nos permitas seguir creyendo en que tú estás obrando en medio de cada circunstancia, Señor. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Edifica Online, sin duda alguna, es de mucha bendición para todos nosotros. No te puedes desconectar. Después de este tiempo, venimos a un tiempo con nuestros hijos, nuestros niños, los pequeños de casa, siendo edificados a través de la palabra del Señor, con palabra que va edificada para su edad. Por favor, no te desconectes y en breves momentos estamos con ellos. Qué bueno ha sido poder reunirnos, iglesia, todos juntos y recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero también poder entregarle a Él todo lo que nuestro corazón tiene en forma de agradecimiento y de adoración. Recuerda, nos vemos esta tarde en nuestra reunión de adoración, pero ahorita después viene la reunión de los niños de Eddie Kids para que no se desconecten. Que el Señor te bendiga.